que da comienzo a la actividad académica de este año 2022. Hemos elegido una foto graciosa para ilustrar el título de esta reunión, que es las novedades, las últimas noticias en síndrome vestibular agudo. Este webinar también va a marcar el inicio de nuestros cursos online de INEVA, que ya son una tradición y que llevan muchos años, incluso previo a esta era digital que estamos viviendo por la pandemia. Vamos a contar hoy con la presencia del profesor Jorge Catá. Creo que todos lo conocen, pero bueno, déjenme hacer una pequeña introducción. Él es actualmente el chairman de Neurología de la Universidad de Illinois y es mundialmente conocido en el mundo de la neurología, sobre todo por sus aportes en vértigo agudo, justamente a través del protocolo HINTS. Lamentablemente hoy no va a poder estar presente físicamente porque está viajando de Peoria a San Francisco, a la American Academy, y por consiguiente tiene como 4.000 kilómetros de viaje por delante. Yo hablé con él hace un ratito, nos manda un gran saludo, y todas las preguntas que haya para él o para cualquiera de los disertantes de esta tarde las van a poder hacer a través del mail de Fernando Portillo, que creo que todos lo tienen, pero es fportillo@ineva.net, de manera que vamos a hacer un continuo con algunos comentarios entre conferencia y conferencia. Adrián, si está disponible, podemos entonces poner el video del doctor Catá. Tengo gran placer de participar en esta conferencia. Desafortunadamente no puedo hacerlo en persona, pero estamos haciendo esta grabación con un sumario de lo que ha sucedido desde la iniciación del HINTS, lo cual se publicó en el 2009. Son más o menos 13 años desde ese momento. Los objetivos es describir el síndrome vestibular agudo y el HINTS protocol, y describir el recording cuantitativo de los impulsos cefálicos, como si fuera un electrocardiograma, lo cual se puede obtener al lado de la cama del paciente. Y después de esto, también hacer una proyección futura del uso de videocolografía en los pacientes con síndrome vestibular agudos para guiar las neuroimágenes después de los resultados, si son necesarias. El síndrome vestibular agudo se define como un síndrome, como el comienzo súbito de un vértigo continuo que generalmente es asociado con náusea, vómito y con intolerancia al movimiento de la cabeza. Como resultado, hay anormalidades clínicas que se relacionan con el reflejo vestíbulo ocular abnormal o un reflejo vestíbulo espinal anormal. Cuando miramos a las localizaciones del síndrome vestibular agudo, lo primero que viene en mente es el sistema vestibular periférico. Después tenemos el nervio vestibular, ambos, el superior y el inferior, lo cual es aquí mielina periférica. Y después el trayecto de la entrada de la raíz al tallo, y la porción que va en la mielina central, que es el fascículo vestibular, y finalmente, claro, el núcleo vestibular. Entonces, una lesión en esta localización va a producir un síndrome vestibular agudo, y por definición, porque es periférico y la parte central corresponde al núcleo vestibular, estos van a producir un impulso cefálico anormal. Fuera de estas localizaciones, también es importante recordar que el cerebelo puede tener lesiones que modifican la
la rata de descarga de escala neuronal en el vestíbulo nuclear, en los núcleos vestibulares, y por esa razón se puede producir un síndrome vestibular agudo con una lesión cerebelosa, porque la pérdida de la inhibición del núcleo vestibular ipsilateral a la lesión produce un aumento de la descarga neuronal de los núcleos vestibulares en ese lado y causa un imbalance que resulta en el síndrome vestibular agudo. Entonces las lesiones pueden estar en la periferia, en el laberinto, en el nervio, en el fascículo, en el núcleo o en el cerebelo a medida que modifica la función de los núcleos vestibulares. Inicialmente nosotros estudiamos el impulso cefálico y notamos que si era un impulso cefálico normal, había una lesión clara del sistema nervioso central, y si la lesión era periférica, el impulso cefálico era normal, como resultado de la pérdida de la viabilidad del reflejo vestíbulo ocular. Sin embargo, en algunos casos donde hay infartos de AICA, lo cual afecta el flujo arterial del laberinto, también puede tener un impulso cefálico anormal, y por lo tanto el impulso cefálico en sí mismo no significaba necesariamente una lesión periférica benigna. Claro, si el impulso cefálico es normal, claramente eso sí ayudaba a localizar la lesión central, usualmente en el territorio de la cerebelosa inferior, posterior. Encontramos en ese estudio que 31 de 34 pacientes con el síndrome vestibular agudo centrales tenían un impulso cefálico normal y solamente 3 tenían un impulso cefálico anormal. Uno estaba localizado en un stroke combinado del cerebelo y el laberinto. El otro era un accidente cerebrovascular en la unión ponto-mesencefálica, aquí es incorrecto, y un infarto bastante grande que comprometía el puente, el laberinto y el cerebelo. Por lo tanto, el impulso cefálico es muy importante en la localización de lesiones que son responsables por un síndrome vestibular agudo cuando el nistagmus es presente. Si el impulso cefálico es normal, esto indica que el reflejo vestíbulo ocular es normal, y esto así provee evidencia inequívoca de que la lesión no compromete la periferia vestibular. Por lo tanto, un impulso cefálico normal en un síndrome vestibular agudo sugiere un infarto en PICA, o en algunas ocasiones puede haber un infarto también en AICA, y en esos casos va a haber un impulso cefálico anormal. Había necesidad pues de una solución a esa eventualidad, y esto resultó en el concepto de Hintz. Si uno combina el impulso cefálico, la dirección del nistagmus y la respuesta a la prueba de cubrimiento-descubrimiento del ojo, que muestra una desviación vertical de los ojos, de esa manera se manifiesta el Hintz para decidir si la lesión es central o periférica. Cuando una lesión central, el impulso cefálico es normal, el nistagmus cambia de dirección con la mirada, va a ser horizontal hacia la derecha cuando mira el paciente a la derecha, y viceversa cuando mira a la izquierda, y va a haber evidencia de una desviación en sesgo cuando se hace el test de cubrimiento-descubrimiento. Todos estos hallazgos no van a ocurrir necesariamente en cada caso, pero sin embargo, si tienes un paciente con un
impulso cefálico anormal, sugiriendo una lesión periférica, y se encuentra un nistagmus que cambia de dirección con la mirada, entonces la lesión va a ser central. De esta manera, con estos tres hallazgos, hay mayor oportunidad de producir un diagnóstico de localización más preciso. Esta es una neuritis vestibular derecha aguda. Noten que el paciente tiene un nistagmus hacia la izquierda, batiendo a la izquierda. Es el día, segundo día después del comienzo. El impulso cefálico a la derecha es anormal, porque el reflejo vestibulo-ocular está anormal. Aquí se ve la refrigeración. Se mueve la cabeza rápido a la derecha y hay una sacada de refrigeración hacia la izquierda, que es bien manifiesta. Aquí se ve el impulso cefálico normal. En 1998, Hudson y Ballo describieron la dirección del nistagmus en pacientes con el síndrome vestibular agudo. Ellos fueron los que introdujeron este término y demostraron que si el nistagmus cambiaba de dirección con la mirada era siempre central, lo cual es un dogma que se puede aplicar efectivamente, pero muchos pacientes con lesiones centrales también tienen un nistagmus unidireccional, y en esos casos la única manera de saber si la lesión es central o periférica, se necesita el impulso cefálico. Si el impulso cefálico es normal, ese nistagmus tiene una localización central. Noten también que en ambos casos el bloqueo de fijación aumenta el nistagmus, pero es mucho más pronunciado cuando la lesión es periférica. Aquí les muestro un ejemplo de un paciente que tiene un nistagmus que cambia de dirección. Aquí en mirada hacia adelante, el paciente tiene un nistagmus hacia la derecha. Él presentó con un síndrome vestibular agudo no específico. El nistagmus aumenta cuando el paciente mira a la derecha. Por lo tanto, sigue la ley de Alexander. Y hasta ahora, pues, parece una lesión periférica, pero claro, cuando mira a la izquierda hay un cambio de dirección del nistagmus hacia la izquierda, lo cual no va a pasar con una lesión periférica. Y cuando él mira hacia arriba, también hay un nistagmus que bate con la fase rápida hacia arriba, lo cual localiza con más precisión a una lesión central. Y esto era lo que el paciente tenía, un infarto cerebeloso derecho. Noten que el nistagmus, la dirección del nistagmus es ipsilacional comparada con los casos en que son periféricos cuando la lesión es contralesional. Este paciente fue admitido en la unidad de cuidado intensivo porque había un edema progresivo isquémico, lo cual se manifestó eventualmente unos días después con una oclusión del cuarto ventrículo y un síndrome de aumento de la presión intracraneana que requirió una diversión ventricular. Y eventualmente el paciente recuperó muy bien. En algunos casos hay que hacer una craniotomía para resección del tumor, del infarto necrótico. Estos son los pacientes que son peligrosos porque las manifestaciones iniciales solamente sugieren un síndrome puramente vestibular, y cuando ya hay manifestaciones de edema serio, hay hidrocéfalos y el paciente está en situaciones muy serias con la posibilidad de herniación irreversible. La patogénesis, note que la dirección del nistagmus, la fase rápida del nistagmus, se refiere al cambio que ocurre con posiciones de la mirada, no con el cambio de posición de la cabeza. El mecanismo para desarrollar un síndrome vestibular agudo en un paciente con accidentes cerebrovasculares del cerebelo es la pérdida súbita de la inhibición A y B GABAergic.
lo cual resulta en un tono vestibular asimétrico. Y siempre recuerden, el nistagmus va a ser ipsilateral. Aquí les muestro exactamente qué pasa. El nervio vestibular descarga más o menos a 90 espigas por segundo. Cuando se excita, se sube a 160 y cuando se inhibe es más o menos 20. Con una lesión periférica, la descarga de ese núcleo vestibular se disminuye. Cuando hay un infarto del cerebelo, el núcleo vestibular descarga una frecuencia mucho más elevada. En ambos casos se produce un síndrome vestibular agudo. Ok, para la clínica vamos otra vez. Entonces hay que usar titrate, lo cual es describir el nistagmus como si fuera episódico, espontáneo o episódico provocado, exposición a agentes o trauma y crónico persistente con manifestaciones episódicas. Nos vamos a referir solamente al síndrome vestibular agudo que es continuo. Una vez que se ha decidió que era un síndrome, que es un síndrome espontáneo, es el tipo de paciente en el cual se puede aplicar HINTS con buena probabilidad de producir un diagnóstico preciso. Este es mi protocolo. Yo examino inicialmente a pacientes sentados. Si no se pueden sentar solos, alguien los ayuda a mantener esta posición. Después mira qué pasa con fijación visual, mirando a un objeto distante, a un objeto cercano, y después se produce un bloqueo de fijación, cualquier método que sea disponible. Después se examinan las sacadas, el seguimiento y los movimientos de emergencia, convergencia y divergencia. Después se examina por las DES que son peligrosas, incluyendo diplopia, sordera, disartria, disfonía, disfagia y dismetria. En este momento, después de haber hecho todo esto, se hace un impulso cefálico y después se chequea el descubrimiento para investigar la posibilidad de desviación en sesgo. Se mira por signos lateralizantes de debilidad, ataxia en las extremidades o pérdida de sensación. Y aquí a este punto ya miramos la postura y la marcha. Y cuando esto está ya completo, si es normal, se procede a hacer un test posicional. Estas son las posibilidades para hacer bloqueo de fijación. Los Frenzel goggles. Esta es una imagen de mis primeros goggles de Frenzel, los cuales compré en 1977 con 100 bombillos y todavía lo uso. Y todavía tengo algunos de los bombillos. Estos son los goggles de Strop, que los usa para bloqueo de fijación. Y claro, la lucecita del bolsillo, la cual es disponible en cualquier parte. Les muestro cómo se usa el Pen Light Test. Es un paciente de 48, ahora después de súbito comienzo de vértigo. No tener un nistagmus hacia la derecha, pero ahora estamos produciendo una luz que apaga con el gasto de fotorreceptores, deja al paciente deslumbrado básicamente, y eso aumenta el nistagmus como si estuviera en la oscuridad. Esto se puede aplicar fácilmente en los primeros días después de una meningitis vestibular o una lesión central también. Recuerden que una vez que hay un nistagmus horizontal espontáneo, es importante determinar que no es un pseudonistagmus
Y la mejor manera de hacer esto, determinar este punto, es hacer que el paciente fleje la cabeza o extienda la cabeza. Si hay un cambio en la dirección del nistagmus, esto es un nistagmus posicional, y es lo que llamamos un pseudonistagmus. Esos son pacientes que tienen canalolitiasis o cupulolitiasis. All right. En las series que nosotros tuvimos, un nistagmus que cambiaba con la posición de la mirada en 20 de 62 casos. Y esta es la distribución de los casos. En un paciente hubo un nistagmus después de la sacudida de la cabeza, en 2 casos. Había un nistagmus de rebote en un caso. Y un paciente tenía una oftalmoplegia internuclear bilateral. La mayoría, pues, entonces tenían un nistagmus que era unidireccional, y en esos casos se necesita el pulso cefálico para poder localizar la lesión. Noten que solamente 6 de 62, más o menos 10%, tenían un nistagmus vertical torsional. Aquí les demostramos cómo se hace el test de desviación de sesgo. El paciente mira hacia el centro, tiene un nistagmus todavía hacia la izquierda, y se hace la oclusión de un ojo alternante con el otro ojo, mientras que él mira un objeto central. Saturday night and Sunday morning, he woke up and had a problem with his balance, and went back to sleep. And then when he finally woke up in the morning, he had significant unsteadiness, and you were falling to the right. And so you see 2, right? One on top of the other. All right, I'm going to cover your eye and then keep looking. Se nota como el ojo derecho está hipométrico. Right, hypotropia. Y el izquierdo hipertrópico. Hipotrópico, hipertrópico. Esa es la lesión en sesgo típica. Este paciente tiene un infarto del bulbo lateral derecho y el ojo hipotrópico lateraliza la lesión en estos casos. Esto es otro paciente con lesión del bulbo raquídeo derecho también. Noten la torsión de la cabeza a la derecha. Los ojos están desviados en forma desconjugada, pero desviados hacia la derecha. Y aquí cuando se hace el cross-cover test, cubierta-descubierta, noten cuando cubierto el ojo está hacia abajo, descubre, entonces el ojo sube. Esto es el ojo derecho. El paciente también tenía un nistagmus que batía hacia arriba, inicialmente. Ok, se sabe que la sensibilidad de resonancia magnética en las primeras 24 horas es menos de 100%. En nuestro estudio inicialmente, con resonancias obtenidas entre 8 y 48 horas, tuvimos negativa inicialmente en 8 pacientes con accidentes cerebrovasculares. Y esto quiere decir que había un buen riesgo en esa época de esta posibilidad. Quizá con magnetos más nuevos, este número pueda bajar. La sensibilidad entonces de la resonancia era 88%. En cambio, con el HINS, 100%. La especificidad con resonancia es 100%. Y HINS, 96%, porque un paciente con una lesión periférica que tenía una desviación en sesgo de una magnitud liviana.
Entonces aquí es un sumario de todos los casos. 25 pacientes con lesiones periféricas tenían impulso cefálico anormal. 3 pacientes con un accidente cerebrovascular tenían un impulso cefálico anormal. Y un paciente con una lesión del cerebelo también con efecto de masa, probablemente en el nervio vestibular, tenía un impulso cefálico anormal. En contraste, 62 de 67 pacientes con lesiones isquémicas en el cerebelo o el tallo cerebral tenían un impulso cefálico normal. Anormalidades del reflejo vestibuloespinal son importantes y se pueden ver en pacientes con lesiones isquémicas. Usualmente los pacientes con neuritis vestibular no tienen el mismo grado de ataxia del tronco. Inicialmente en nuestro estudio, los primeros pacientes que vimos con neuritis vestibular tenían un ataxia de tronco, pero notamos que si se hace el examen de postura, después de haberlos examinado con el paciente sentado por 15 minutos, la ataxia de tronco disminuye en pacientes con lesiones periféricas y se podían parar más efectivamente. Ok, esto es un estudio de Carmona en el cual se nota que una ataxia severa, del grado 3, siempre se asociaba con una lesión central, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Cuando la ataxia era menos severa, el punto de diferenciación es un poco menos específico. Estos son una serie de infartos pequeños en diferentes localizaciones del tallo en pacientes con síndromes vestibulares agudos. Y quiero mostrarles este caso porque es reciente. En el año 2019 tuvimos un paciente con un infarto cerebeloso de Pica y se le dijo que si volvía a tener recurrencia de síntomas de vértigo, viniera a la sala de emergencia inmediatamente, lo cual la paciente hizo, y como resultado se hizo esta primera resonancia, la cual fue anormal en el sentido de que tenía los infartos anteriores, pero nada nuevo. Sin embargo, ella desarrolló una ataxia de la extremidad superior, lo cual claramente se relacionaba con una lesión central, y la resonancia mostró la lesión, la cual había sido no detectada inicialmente. Entonces, sí, todavía hay la posibilidad de que en algunos casos no se ve la lesión inicialmente con una resonancia que está obtenida bien temprano. Y la lesión aquí es bastante grande, no es una lesión sutil. All right. So, ¿qué otras cosas se pueden añadir al HINTS? La asociación con pérdida de audición, importante. Si hay pérdida de audición en un síndrome vestibular agudo en un paciente de edad con factores de riesgo, considere stroke como posibilidad diagnóstica. La posibilidad de sacudidas de la cabeza también puede dar hallazgos que comprueban o disprueban si la lesión es central. ¿Qué más sabemos? Lesiones periféricas que producen un signo periférico o anormal con el impulso cefálico, incluyen lesiones comprometiendo el núcleo vestibular medio, el núcleo prepósitos y el flóculo del cerebelo. ¿Cuáles son las causas de un impulso cefálico normal en lesiones periféricas? A medida que comienza el ataque de Meniere's, one could have a normal, uno podría tener un impulso cefálico normal en Meniere's.
inicialmente. Lo mismo puede ocurrir en migraña vestibular y en paroxismia vestibular. Entonces, dependiendo del estado en que está los síntomas del paciente, es posible ver un impulso cefálico normal en un ataque agudo de Meniere's, en un ataque agudo de migraña vestibular y en un ataque de paroxismia vestibular. Otro test que se puede hacer y que tiene valor lateralizante para el bulbo raquídeo es la lateralización ocular. Nosotros tuvimos una serie de pacientes, 11 pacientes, en los cuales tuvo usualmente una lesión ipsilateral a la desviación y que tuvo gran valor lateralizante. Les muestro cómo se hace esto. Okay. Now close your eye again, please. Open it, open it. Look at that. Okay, you're going to be looking at this target and then I'm not going to hold the head, look up, look down. Se nota la retroposición de las sacadas en compañía con la lateralización. Hay un infarto cerebeloso y bulbar del lado izquierdo. Noten que siempre las sacadas se van a la izquierda a medida que él está tratando de ver objetos en el plano vertical. Este es otro paciente con un ICA stroke que tiene una desviación más liviana. Esto se puede medir. Okay, now close your eyes. Solamente 5 segundos. Es la única manera de diferenciar esto de una neuritis vestibular. Si una neuritis vestibular mantiene el bloqueo de fijación muy largo, entonces puede haber más desviación. And close your eyes. And look right at the camera. Hay desviación, pero no es tan intensa como se notan en las lesiones del bulbo raquídeo. Se puede hacer recording de todos estos hallazgos con los Natrus goggles o Otometrics, con el goggles interacústico, o se puede hacer otros goggles que solamente toman la desviación sin permitir la posibilidad de un impulso cefálico. La idea del grupo de goggles que permite un impulso cefálico tiene que ser muy liviana. Este es un cartón mostrando un impulso cefálico normal y una sacada correctiva, perdón, anormal, con una sacada correctiva que se puede ver aquí. Y esta es una sacada correctiva que no se puede ver porque está superimpuesta en el pulso cefálico. Lo mismo se muestra aquí. Hay un hallazgo de un impulso cefálico y una respuesta oculomotora muy disminuida en todos los planos en el lado derecho. Esto produce un cociente que es menos de 0.7, cuál es el punto límite de normalidad. Ok. En el futuro, las neuroimágenes en Estados Unidos se han sobreutilizado en pacientes en la sala de emergencia o en las clínicas de pacientes externos
Y eso resulta en un costo exorbitante de dinero. La idea será que se utilice videocolografía para seleccionar qué pacientes tienen lesiones centrales y necesitan neuroimágenes, y claramente pacientes con lesiones periféricas, principalmente vértigo posicional, no necesitan tener imágenes. Este es el grupo de mi trabajo, compuesto de enfermeras y audiólogas, lo cual ha resultado en una combinación excelente porque ambas aprenden de uno con el otro y han hecho un trabajo supremamente bueno. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Te agradecemos muchísimo tu presentación a la distancia. Han pasado ya muchos años desde la publicación de HINS. Hemos aprendido mucho, entre otras cosas, que necesitamos tener la mayor cantidad de datos y de signos para poder asegurarnos que el paciente no está sufriendo un síndrome vestibular agudo por una causa maligna. Jorge mencionó lo que fue nuestro trabajo, la introducción de la cuantificación de los signos vestibuloespinales, y a continuación le voy a pedir a un miembro de nuestro equipo, al doctor Guillermo Salazar, que nos presente todo lo que hemos avanzado en este sentido en estos últimos años. Tenemos ahora 2 trabajos en prensa sobre este tema, y creemos que bueno, es una contribución que va a ayudar mucho a aclarar este punto. Vamos a ver entonces la presentación del doctor Salazar. Hoy vamos a hablar del síndrome vestibular agudo y de algunos signos que nos pueden ayudar en el diagnóstico etiológico. Mi nombre es Guillermo Salazar, yo soy médico neurólogo actualmente trabajando en el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo de la ciudad de San Luis, y soy tutor de los cursos de neurotología que se dan en la Fundación INEVA. Como bien sabemos, ¿sí? Las conexiones de los núcleos vestibulares son tanto ascendente como descendente. La más conocida, o la que más se han estudiado en los últimos años, son las ascendentes, tanto en su función perceptiva, oculomotora, y también tenemos las vías descendentes con su función principalmente postural, ¿sí? Si bien ya vamos a ver en un ratito que hay otras funciones más. Dentro de las funciones posturales, ¿sí? Estas 2 vías descendentes están mediadas por lo que es el tracto vestíbulo-espinal lateral y medial. Estos tractos, ¿sí? Van a estar acompañados junto con otros tractos descendentes, por ejemplo el retículo espinal, ¿sí? Y no solamente van a influir en lo que es el tono, el mantenimiento de la postura, el balance en sí, sino también en lo que es el tono muscular. Estas son evidencias más actuales que tienen una implicancia, ¿sí? En el manejo de los pacientes que desarrollan espasticidad posteriormente a un ACV isquémico o alguna lesión cerebral. No nos vamos a detener en este aspecto, pero para conocer que más allá de la intervención de la vía vestíbulo-espinales descendente en el control del balance y la postura, también intervienen en otras funciones, por ejemplo en el tono muscular. Otra de las funciones de la vía descendente tiene que ver con el control simpático, ¿sí? Esto tiene relevancia en lo que es el control del tono de la vasculatura, funcionando por lo tanto como un predictor, ¿sí? De los cambios posturales
que intervienen en lo que es el control de la presión arterial, ¿sí? Se ha estado estudiando últimamente cuál sería el rol del sistema vestibular al censar los cambios posturales, ¿sí? Los cambios posicionales, y la relevancia que tienen para el mantenimiento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Y por último, sí, estas vías descendentes, que no es menos importantes, tienen una intensa interacción con el cerebelo, ¿sí? Como sabemos, ¿sí? Como ya lo han estudiado previamente, todas las vías ascendentes, ¿sí? Que tienen que ver con las funciones oculomotoras y con las funciones perceptivas, ¿sí? Son informaciones que llegan desde el vestíbulo a los núcleos vestibulares, y desde los núcleos vestibulares van a ascender, ¿sí? A través del fascículo longitudinal medial y otros tractos ascendentes hacia lo que es la corteza para la función perceptiva, o hacia los núcleos oculomotores para la función oculomotora. Y también, como vimos anteriormente, están las vías descendentes que van a intervenir en lo que es el control postural, ¿sí? En el tono muscular y en el tono simpático. Ahora bien, esta información que llega a los núcleos vestibulares, ¿sí? Tiene una intensa interacción con la porción cerebelosa, ¿sí? Con el vestíbulo cerebelo y en parte con el espinocerebelo, que lo que va a hacer es modular la función de los núcleos vestibulares. Entonces, toda esta información que llega del vestíbulo, de la porción periférica del sistema vestibular, hacia los núcleos vestibulares, antes de ascender o descender, va a estar modulada por la función cerebelosa. Y esto es muy importante para ver de qué manera nos puede servir los signos vestíbulo-espinales, ¿sí? En el diagnóstico diferencial de los síndromes vestibulares agudos. Como ustedes ya saben, ¿sí? Hace mucho tiempo que se viene hablando, o se viene utilizando las funciones oculomotoras, ¿sí? O las conexiones oculomotoras del sistema vestibular para el diagnóstico diferencial. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las vías descendentes. Esto es simplemente para que recuerden un poquito, ¿sí? Los datos epidemiológicos del síndrome vestibular agudo. Fíjense que representan los mareos, ¿sí? Un 4% aproximadamente de lo que son las visitas al servicio de urgencia, ¿sí? Un 15% de estos pacientes van a tener vértigo potencialmente grave. De los trastornos vestibulares periféricos no se diagnostican ni se manejan correctamente en el servicio de urgencia, con una tasa de diagnóstico erróneos alrededor del 74-80%, y esto tiene que ver con las dificultades que a veces tienen los médicos de urgencias para poder evaluar a estos pacientes. Fíjense que se estima que aproximadamente el 25% de los síntomas vestibulares agudos se deben a un stroke, ¿sí? Lo cual no es despreciable. De los pacientes con stroke, ¿sí? De síndrome vestibular agudo por stroke, solamente el 20% tienen signos neurológicos focales, como una debilidad, una paresia apendicular o un trastorno sensitivo, ¿sí? El resto solamente es un síndrome vestibular aislado. Y un estudio que encontró, ¿sí? Que de aproximadamente el 5% de los casos de mareo vértigo de causa vascular no recibieron un diagnóstico correcto de stroke o AIT, ¿sí? Y esto se debe por la dificultad de muchas veces en evaluar a estos pacientes. Ya hace unos años, ¿sí? En el 2009, ¿sí? Se produjo un hito en lo que es la evaluación del síndrome vestibular agudo, ¿sí? Cuando se describió por primera vez el HIMSS, ¿sí? El cual es una combinación de 3 signos, que es básicamente la evaluación del Head Input Test, la dirección del nistagmo y hacer el test de Hugh, ¿sí? Y se encontraron que era altamente sensible, con un 100% de sensibilidad, y altamente específica, con aproximadamente un 94%, ¿sí? Que esto nos permitía diferenciar lesiones centrales de lesiones periféricas en el síndrome vestibular agudo, incluso antes, ¿sí? De que la resonancia nos diera evidencia de la lesión central. Pero ustedes habrán visto que venimos hablando que en los servicios de urgencia se dificulta el diagnóstico, y esto es porque es difícil, ¿sí? La evaluación de HIMSS en los pacientes con un síndrome vestibular agudo en la guardia, ¿sí? Uno en consultorio habitualmente, cuando el paciente ya ha pasado un par de días desde que inició el síndrome vestibular agudo, el paciente muchas veces ya no tiene vómitos, ya
va acompañado, ya se siente un poco mejor, y lo que permite a veces una correcta evaluación de HIMSS. Pero en el momento agudo, a las horas posteriores de comenzar con el síndrome vestibular, muchas veces los pacientes están con muchas náuseas y vómito, con una intolerancia muy marcada a lo que son los movimientos, incluso resistiéndose a la movilización por parte del examinador o resistiéndose directamente al examen físico, lo cual hace que sea difícil no solamente de aprender, porque los signos oculomotores a veces son muy sutiles, sino también difícil de aplicar en estas circunstancias. Por eso, ya en el 2006, ¿sí? Un trabajo de Lee y colaboradores publicaron, dentro de lo que era una serie de casos de pacientes con ACV cerebeloso, la presencia de la ataxia de tronco, que ellos clasificaron en 3 grados, o sea, con 4 sería, el grado 0 sería la ausencia de la ataxia, grado 1 es un desequilibrio leve, a moderado, que el paciente puede caminar de forma independiente, tiene cierta inestabilidad, pero camina de forma independiente. El grado 2, que tiene un desequilibrio al estar de pie bastante importante, es grave, pero puede caminar siempre y cuando tenga un apoyo, ¿sí? Fíjense, entre el grado 1, que el paciente camina independientemente, en el grado 2 necesita un apoyo para poder caminar. Y el grado 3 es la imposibilidad de pararse. Incluso, no, el paciente en este caso no puede mantenerse en pie, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esta ataxia de tronco? Si ustedes ven, no es un signo sutil el que se busca, es directamente la habilidad del paciente de caminar o de mantenerse en pie, y es bastante más fácil de evaluar, ¿sí? Lo que sí es importante en esto es que cuando uno recibe un paciente con un síndrome vestibular agudo, lo haga caminar al paciente, lo obliga a caminar. Yo les decía al principio que muchas veces en el periodo agudo el paciente a veces se niega un poco al examen físico por un malestar, pero es importante tratar de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ver fácilmente si se trata de un grado 1, ¿sí? Que el paciente tiene una inestabilidad para caminar, pero lo puede hacer de forma independiente. Si es grado 2, o sea, la inestabilidad es más grave, por lo cual necesita un apoyo para poder caminar, o si es grado 3 directamente no pudiendo pararse, ¿sí? Cuando el primer trabajo se publicó en 2006, cuando revisamos el trabajo de Jorge Catá y colaboradores, que se publicó en el 2009, vemos que ellos ya también ven la ataxia de tronco severa con una sensibilidad del 33% y una especificidad del 100%. O sea, ellos también en un subgrupo de pacientes pudieron evaluar la ataxia de tronco y se encontraron que era altamente específica. Ellos encontraron que los pacientes con ataxia de tronco severo, o sea, imposibilidad para pararse, ¿sí? que vendría a ser una ataxia grado 3 para lo que es la clasificación del Lee, solamente se presentaban las lesiones centrales. Ningún paciente con lesión periférica presentaba una ataxia de tronco severa. Posteriormente, nosotros en el 2016 pudimos realizar un trabajo retrospectivo, ¿sí? En el cual pudimos evaluar a 114 pacientes con síndrome vestibular agudo. Nosotros tuvimos la posibilidad de poder verlos a estos pacientes en la guardia y ser evaluados todos por neurólogos que tenían experiencia en la aplicación de HIMSS, y lo que hicimos fue tratar de comparar HIMSS, ¿sí? con la presencia de ataxia de tronco. Y lo que encontramos fue básicamente que HIMSS seguía siendo excelente para poder diferenciar causas centrales de periféricas, ¿sí? Y también nos encontramos con que cuando aplicábamos la clasificación de Lee, ¿sí? para ataxia de tronco, nos encontramos que ataxia de tronco grado 3 solamente tuvieron los pacientes con ACV. ¿Sí? Ningún paciente con neuritis vestibular presentó ataxia de grado 3, lo cual implicaba que si el paciente tenía ataxia grado 3 era sinónimo de lesión central. Ahora sí, lo que sí encontramos es que aquellos pacientes que tenían ataxia grado 2, que son aquellos que pueden caminar con ayuda o que no pueden caminar sin ayuda, ¿sí? Casi la mitad tenía un ACV y la otra mitad tenía una lesión periférica. Ningún paciente con lesión periférica, ¿sí? tuvo ataxia grado 3.
Encontramos que el grado de ataxia en la neuritis vestibular no se relacionaba con la edad. Eso quiere decir que muchas neuritis vestibular, independientemente de la edad, tenían ataxia grado 1 o 2, ¿sí? Ninguno tuvo ataxia grado 3. Y que la combinación de ataxia grado 2-3, ¿sí?, tenía una sensibilidad bastante alta, del 92%, con una leve pérdida de la especificidad, ¿sí? Caía a 61. Sabíamos que si utilizábamos solamente la ataxia grado 3, era 100% específica, pero era poco sensible. Entonces, al agregar la ataxia grado 2, elevamos la sensibilidad a costa de una menor especificidad. Y esto es importante reconocerlo, porque podemos estar confundiendo a algunos pacientes con lesión periférica y poniéndolo como central. Pero lo importante en un servicio de urgencia es no perder de vista un paciente con una lesión central. Entonces, por más que nos confundamos e internemos un paciente con una lesión periférica, no estamos dejando ir a la casa pacientes con lesiones centrales potencialmente graves, ¿sí? Y sí, lo que observamos que si al grado de ataxia 2-3 le sumábamos la presencia de un nistagmo de origen central, la sensibilidad llegaba al 100%. Pero solamente utilizando el grado de ataxia tuvimos una alta sensibilidad. Y como hemos visto, ¿sí?, el grado de ataxia es un elemento bastante sencillo de evaluar, que es lo que es HINS para los médicos de guardia, ¿sí? Acá estamos hablando de que no es mejor que HINS, pero sí puede ser una ayuda para los médicos de guardia que muchas veces no tienen una buena capacitación en lo que es el reconocimiento de HINS. Otro elemento que evaluamos, ¿sí?, fue la presencia de una asinergia flexora, que es un signo que describió Babinski ya por el 1913, en el cual el paciente que está en decúbito supino, ¿sí?, lo que se le intenta hacer es que se siente sin utilizar el apoyo de los brazos. Se le hace cruzar los brazos delante del tórax y se pide que se siente. La primera prueba se hace sin apoyo y la segunda prueba ya se hace dándole un mínimo apoyo en los pies, ¿sí? Si el paciente no puede sentarse, ¿sí?, estando en decúbito supino, sin utilizar los brazos, pero puede hacerlo si nosotros le damos un mínimo apoyo en los pies, ¿sí?, eso quiere decir que tiene la sinergia flexora. Si el paciente no puede sentarse ni siquiera con el apoyo en los pies, es un signo que no es evaluable, ¿sí?, porque podría deberse a debilidad de la pared muscular. Y si el paciente puede sentarse sin ayuda, ¿sí?, sin necesitar ayuda, se considera normal, ¿sí? Lo normal es que el paciente en decúbito supino con los brazos alrededor del pecho pueda sentarse sin problema. Si no puede hacerlo y necesita un leve apoyo, se considera una sinergia flexora, y si a pesar del leve apoyo no puede hacerlo, se considera no evaluable por debilidad de los abdominales. Lo que encontramos en este caso, ¿sí?, fue que todos los pacientes con ataxia grado 3 también tenían asinergia flexora. O sea, todos los pacientes con lesiones centrales tienen asinergia flexora positiva. Ningún paciente con lesión periférica tuvo la presencia de asinergia flexora. Posteriormente a nuestro trabajo se desarrollaron 2 estudios más, uno retrospectivo en la primera parte del standing, y posteriormente salió la forma prospectiva del standing, ¿sí?, en el cual hallaron que la ataxia de tronco, ¿sí?, como incapacidad para caminar o mantenerse de pie sin ayuda, tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 89%, ¿sí? En estos casos solamente está clasificada así, no sabemos si en este grupo había grado 2-3 de nuestra clasificación, si había solamente grado 3 o grado 2-3 de nuestra clasificación. Pensamos que, como era incapacidad sin ayuda, muchos de los pacientes con grado 2 necesitan ayuda para deambular y no son grado 3, entonces pensamos que podría haber una mezcla de pacientes en este caso, pero lo que podemos observar es que la ataxia de tronco sola, ¿sí?, tiene una relativamente buena sensibilidad y especificidad para discriminar pacientes con lesión central de periférico. Posteriormente, ¿sí?, llegando a la actualidad, nosotros hemos continuado nuestro trabajo y hemos tratado de validarlo prospectivamente, ¿sí? Ustedes recuerden que lo que venimos hablando hasta ahora es que HINS marcó un hito en lo que es el diagnóstico diferencial del síndrome vestibular agudo, pero que tenía sus problemas, y sobre todo en lo que es capacitación y evaluación en pacientes agudos, sobre todo para un médico de la guardia, ¿sí?, un médico de urgencias, del servicio de urgencias, y que a partir del 2006 se empezó a ver que
la ataxia del tronco, que es parte de las vías vestíbulo-espinales, podrían ser de utilidad para el diagnóstico diferencial. Bueno, nosotros actualmente continuamos esa vía, ¿sí?, de evaluación de lo que es los signos vestíbulo-espinales, ¿sí?, que son signos que se pueden utilizar actualmente para el diagnóstico diferencial de los pacientes con síndrome vestibular agudo, como venimos viendo. Y en la continuación del estudio, que fue prospectivo, ¿sí?, lo que encontramos es que básicamente la combinación de una ataxia grado 2-3 tiene una muy buena sensibilidad del 92%, con una relativamente buena especificidad del 67%, pero recordemos que lo que nosotros tratamos de hacer es no perder pacientes con lesiones potencialmente mortales, que pueden ser las lesiones centrales, sobre todo una ACV cerebelosa. Por eso nos importa más la sensibilidad que la especificidad en estos casos. Obviamente, un paciente que ingresa con la sospecha de una ACV después puede ser mejor catalogado con la evaluación de un médico neurólogo para ver si termina siendo algo central o periférico, pero ya el solo hecho de que un médico de urgencia cuente con un signo vestíbulo espinal sencillo de evaluar, como la ataxia grado 2-3, con una buena sensibilidad, permitiría, ¿sí?, posteriormente subclasificar esos pacientes si terminan siendo centrales o periféricos de forma rápida, ¿sí? También encontramos que la sinergia flexora tiene una buena especificidad, ¿sí? Muchas veces lo que pasa con la asinergia flexora, y sobre todo en los pacientes más ancianos, es la debilidad de la musculatura abdominal, lo cual no hace que se pueda evaluar en todos los pacientes. Ese es uno de los problemas que tiene la sinergia flexora. Y como habíamos visto anteriormente, ¿sí?, la combinación de ataxia grado 2-3 con un nistagmo de origen central mejora la sensibilidad que teníamos, pero llevándola a un 96%. Como le venía diciendo, ¿sí?, es muy importante cuando hablamos de ataxia de tronco, es evaluarlo al paciente en agudo y pidiéndole que lo haga, ¿sí? Porque muchas veces, como les comenté, en el servicio de urgencia, el paciente que apenas ha empezado con el síndrome vestibular agudo, que está muy nauseoso, que está con mucha intolerancia en los movimientos, muchas veces se resiste un poco a la evaluación, lo cual es lo que complica a veces la evaluación del HIMSS, ¿sí?, los movimientos cefálicos y demás, pero muchas veces a estos pacientes, si se les exige se les pide que caminen, lo intentan hacer, ¿sí? Y uno de esa forma podría ver si estamos ante una ataxia grado 1, grado 2 o grado 3, ¿sí? Fíjense que nosotros seguimos encontrando que la ataxia grado 3 es sinónimo básicamente de patología central. La grado 1 es sinónimo de patología periférica, y la grado 2 es la que muchas veces deja dudas si es central o periférica, y en estos casos la grado 2 es cuando un paciente se beneficiaría de una evaluación de lo que es HIMSS, ¿sí? O sea, la primera evaluación del grado de ataxia puede ser realizada por un médico de urgencias, y posteriormente, ¿sí?, si hace falta, si queda alguna duda, puede ser evaluado por alguien con experiencia en la evaluación de HIMSS para poder terminar de hacer el diagnóstico diferencial. Ahora bien, hemos visto, ¿sí?, o hemos tenido algún problema muchas veces para evaluar a algunos pacientes, por ejemplo, algún paciente que pueda estar amputado de algún miembro, o pacientes que se nieguen, por ejemplo, a caminar, ¿sí? Entonces hemos tratado de evaluar, junto con el doctor Jorge Catá, ¿sí?, si este signo de ataxia de tronco, que se evalúa con la habilidad del paciente de caminar, ¿sí?, podría ser evaluado con el paciente sentado. Entonces, en 11 pacientes de este grupo de 52, ¿sí?, se evalúa, además de la ataxia de tronco que nosotros ya veníamos evaluando, lo comparamos, ¿sí?, para ver si existía una correlación con la ataxia de tronco sentado. Y lo que hemos encontrado, ¿sí?, es que aquellos pacientes que tenían ataxia de tronco grado 3 de nuestra clasificación, tenían la imposibilidad, ¿sí?, de mantenerse sentados, ¿sí? No solamente eran incapaces de pararse y de poder caminar, sino también de mantenerse sentados. Y aquellos pacientes que tenían ataxia grado 2, ¿sí?, en su capacidad para caminar, tenían una oscilación bastante marcada al estar sentados. Si bien podrían no caer, ¿sí?, podrían mantenerse sentados, su oscilación era bastante importante, con alguna pulsión para algún sitio determinado. Y aquellos pacientes que
no encontramos ningún paciente, perdón, que tuviera ataxia de tronco grado 1, ¿sí? Y que tuviera oscilaciones. O sea, básicamente aquellos que tenían ataxia de tronco grado 1 para nosotros no tuvieron oscilaciones, ¿sí? Entonces, esta ataxia de tronco nosotros la clasificamos a su vez en normal, ¿sí? El paciente no presenta oscilaciones. Grado 2, cuando el paciente presenta oscilaciones pero puede mantenerse sentado, y grado 1, perdón, cuando el paciente presenta oscilaciones pero puede mantenerse sentado, y grado 2, cuando el paciente no puede mantenerse sentado. Entonces, resumiendo, la ataxia de tronco sentado, ¿sí? Puede ser un reemplazo de la ataxia de tronco, ¿sí? En su habilidad, cuando evaluamos la habilidad de caminar de los pacientes. ¿Y cuál sería la relación? O sea, una ataxia grado 3, ¿sí? Corresponde a una ataxia de tronco sentado grado 2, ¿sí? Y una ataxia de tronco grado 2 corresponde a una ataxia de tronco centrado grado 1, ¿sí? Como venimos viendo, ningún paciente con lesión periférica tuvo ataxia grado 3, ¿sí? Y todos los pacientes con lesiones centrales, ¿sí? Toda la ataxia 3, perdón, correspondían a pacientes con lesiones centrales. ¿Y cómo se explican estos hallazgos? O sea, ¿por qué podemos encontrarnos con una ataxia de tronco tan marcada en las lesiones, en el síndrome vestibular agudo de origen central? Bueno, como nosotros sabemos, ¿sí? Cuando las vías vestibulares ingresan al sistema nervioso central, ¿sí? Hay una disgregación de lo que serían los conductos semicirculares y la vía otolítica, ¿sí? Tanto a nivel de los núcleos vestibulares como lo que llega después al cerebelo. A su vez, estas diferentes vías, ¿sí? son irrigadas por diferentes tipos de arterias, ya sea la AICA o la PICA, ¿sí? Y cuando estas vías, ¿sí? se comprometen, lo que pueden generar, ¿sí? Es que los reflejos que mantienen la postura y el equilibrio se vean afectados, ¿sí? Hace muchos años se hizo un trabajo en conejos donde se había demostrado, ¿sí? Que el cerebelo regulaba los reflejos de la vía propioceptiva que llegaba a los núcleos vestibulares, ¿sí? Como ustedes saben, los núcleos vestibulares, tanto el sustrato vestíbulo espinal lateral como medial, regulan lo que son los músculos axiales, ¿sí? Y algunos músculos de cintura y algunos músculos, perdón, apendiculares para mantener determinada postura, ¿sí? O para responder a los cambios que pueden ocurrir a nuestro alrededor. Estos núcleos vestibulares también reciben información propioceptiva de lo que es la médula espinal. Y está regulado a su vez por las vías vestíbulo-cerebelosas, ¿sí? Entonces, cualquier alteración en la conexión vestíbulo-cerebelosa puede hacer que este arco reflejo propioceptivo vestíbulo-espinal, ¿sí? Se vea afectado, produciendo alteraciones tanto en la postura como en el equilibrio, ¿sí? Lo que puede llevar a la aparición de la ataxia grado 3 que estamos viendo, o ataxia grado 2 o ataxia grado 1, dependiendo de cuál es el tipo de lesión. Como ustedes podrían observar, ¿sí? Las lesiones periféricas habitualmente generan a lo sumo una ataxia grado 1, como mucho grado 2, ¿sí? En cambio, las lesiones centrales, ¿sí? Generan sobre todo ataxia grado 2 y sobre todo ataxia grado 3. Y esto tiene que ver por el compromiso tanto de las vías que controlan los núcleos vestibulares como los núcleos vestibulares en sí. Ahora bien, en uno de nuestros trabajos encontramos que algunos pacientes que tenían ataxia grado 3, ¿sí? No tenían asinergia flexora, y uno debería tener, si uno piensa que las vías son iguales, todo paciente con ataxia grado 3 debería tener asinergia flexora, y todo paciente con asinergia flexora debería tener ataxia grado 3. Y no fue así. Encontramos algunos pacientes con ataxia grado 2 que tenían asinergia flexora, y encontramos pacientes con ataxia grado 3 que no tenían asinergia flexora, y eso podría deberse a que las vías que controlan lo que es la musculatura axial del tono, o sea, la musculatura axial, perdón, de lo que es la vía que controla el balance, podrían ser distintas, ¿sí? Recuerden que nosotros el cerebelo tiene una porción vestíbulo-cerebelosa,
¿sí? Que controla sobre todo lo que es el balance, y tenemos una porción espinocerebelosa que controla sobre todo lo que es el tono muscular y demás. Lo que podría pasar es que las vías sean diferentes a nivel central y que algunas lesiones generen más ataxia grado 3 que asinergia flexora, mientras que otras generen más asinergia flexora que ataxia grado 3. Pero bueno, es un trabajo que debemos continuar. Bien, y actualmente estamos trabajando en un subgrupo de estos pacientes. Hemos visto algunos pacientes que tienen síndrome vestibular agudo, pero que no se constatan ni estagnan al momento del ingreso, ¿sí? Y acá podría ser de mucha utilidad la ataxia de tronco para el diagnóstico diferencial. En un trabajo que todavía no está terminado, que recién estamos comenzando, ¿sí? Entre 2018 y 2021 se hallaron 12 pacientes que tenían síndrome vestibular agudo y no presentaban nistagmo, solamente presentando ataxia. ¿Sí? De estos pacientes, ¿sí? Que eran síndrome vestibular agudo central en este caso, ¿sí? Fíjense que 5 habían sido por ACV, algunos habían sido por ACV isquémico a nivel de territorio posterior, algunos habían sido infartos talámicos, uno fue por infarto de arteria cerebral media, uno fue por brote de esclerosis múltiple y uno por la presencia de un tumor. Del total de ese periodo, ¿sí? De todos los síndromes vestibulares agudos que vimos en ese periodo, el 83% presentaban nistagmo y 17% no. Pero recuerden, es un periodo breve, es algo retrospectivo que realizamos, necesitamos más datos para poder validar estos hallazgos, ¿sí? Lo que sí, como para destacar, la ataxia grado de tronco severo, o sea, la grado 2-3, estuvo presente en todos los casos centrales, y la ataxia grado 1 estuvo solamente en los periféricos, ¿sí? Seguimos manteniendo que la ataxia de tronco severa es un elemento importante para el diagnóstico diferencial entre casos centrales y periféricos. Y en estos casos en particular, donde no hay nistagmo, ¿sí? El diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de lesión central podría ser llevado a cabo gracias a la cuantificación de la ataxia de tronco, encontrando una ataxia de grado 2-3, ¿sí? O la presencia de la sinergia de Babinski, ¿sí? De la sinergia flexora, que también podría ser de utilidad. Pero bueno, como les decía, este trabajo está en desarrollo, todavía no está terminado, son solamente pacientes retrospectivos. Como conclusión de esta pequeña charla, ¿sí? Sabemos que para el diagnóstico diferencial del síndrome vestibular agudo, Hintz sigue siendo un hito en este tema, ¿sí? Pero la dificultad que tiene es que muchas veces para los médicos de la guardia puede ser difícil de aprender y difícil de aplicar en el periodo agudo en el cual los pacientes están muy sintomáticos. Por lo que proponemos para los servicios de urgencia la utilización de nuevos signos, ¿sí? Que tienen que ver con la vía vestíbulo-espinal, que como son la ataxia de tronco, ¿sí? La ataxia de tronco sentado y la sinergia flexora como elementos en el diagnóstico diferencial. Bueno, muchas gracias. Que son la ataxia de tronco, ¿sí? La ataxia de tronco sentado y la sinergia flexora como elementos en el diagnóstico diferencial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Realmente una puesta al día de todo lo que hemos aprendido de signos vestibuloespinales. Te estamos viendo inclinado. Que son la ataxia de tronco, la ataxia de tronco sentado. Bueno, simplemente un comentario que no sé si coincidirás, pero que Hintz no es suficiente en la mayoría de los casos y tenemos que contar con toda esta batería vestíbulo-espinal, y lo que parece muy promisorio es que si el paciente no puede caminar, por lo menos lo podemos sentar y cuantificar estos signos vestíbulo-espinales. ¿Algún comentario? Bueno, se me escucha, ¿no? Sí. Sí. A mí me toca todavía, actualmente hago guardias en un hospital de tercer nivel, y muchas veces ocurre que los pacientes con un síndrome vestibular agudo
cuesta hacerlos parar por una cuestión de lo sintomático que están y que tienen miedo a caerse y demás. Entonces, muchas veces lo que ayuda el ataxia sentado es que es más fácil poder evaluarlos, ¿sí? O por lo menos comenzar con la evaluación vestíbulo-espinal. Y son pacientes que como sabemos lo que hacemos guardia y que lo vemos en las primeras horas, son pacientes muy sintomáticos desde el punto de vista de náusea, vómito e intolerancia a los movimientos. Entonces a veces al realizar un head pull test o tratar de que mantenga los ojos abiertos para poder evaluar la presencia de un nistagmus cuesta mucho, y eso que, yo me formé en neurotología con el doctor Carmona. Imagínense un médico de la guardia que tiene 4 o 5 pacientes más al mismo momento que tiene que evaluar y demás, cuesta bastante que pueda llegar a evaluar la oculomotricidad como corresponde. Entonces, los signos vestíbulo-espinales son un reemplazo importante en este tema. Absolutamente, y es muy sorprendente el número que mostraste de que un 17% de nuestra serie última de síndromes vestibulares agudos no tienen nistagmus, o sea que ahí 15 es totalmente insensitivo. Bueno, seguiremos trabajando en eso, tenemos 2 trabajos en prensa con el doctor Catá sobre este tema para poner juntos estos 2 mundos, el del HINS y el de los signos vestibuloespinales, que indudablemente no es que compitan, sino que se complementan si son mutuamente necesarios. Gracias, Guillermo. Bueno, Gracias. para ir finalizando esta reunión, quiero agradecer a nuestro sponsor que hace posible esta actividad académica, que es el Laboratorio Takeda, y este caso clínico debería haber sido presentado por el doctor Hebar, que está con un atraso en un vuelo de vuelta a Argentina, de manera que lo voy a hacer yo. Es un caso del que hemos aprendido mucho y que abre el espectro de que los síndromes vestibulares agudos no son solamente causados por neuritis vestibulares o por infartos cerebelosos, y abren también la puerta a enfermedades que tienen terapéutica innovadora. Así que bueno, vamos a poner entonces en pantalla este caso. Bueno, buenas tardes. Como charla final de este webinar sobre vértigo agudo, vamos a presentar nuestra experiencia con un caso de infarto laberíntico bilateral, un caso que nos dejó mucha enseñanza y que compartimos con el doctor Daniel Hebar. Es un paciente masculino de 39 años, su primera consulta en nuestro servicio fue en octubre del 2016, presentaba en ese momento una hipoacusia bilateral leve, un déficit vestibular izquierdo por afectación del canal anterior, que luego evoluciona a un déficit vestibular bilateral. Es muy interesante la historia de este paciente que nos dejó mucha enseñanza, porque entre los 8 y los 16 años de edad consultó a diferentes especialidades por dolor en miembros superiores e inferiores, por síntomas que se incrementaban con los cuadros febriles, por dificultades en la transpiración, que después se calificó como una anhidrosis, y una microalbuminuria. Y tenía como antecedente muy relevante familiares con cardiopatía hipertrófica ventricular. En su examen se detectaban angioqueratomas, seguía teniendo trastornos gastrointestinales, básicamente diarreas inexplicables, una córnea verticillata en el examen oftalmológico y una leve hipertrofia ventricular. Esta era su audiometría al ingreso. Como ustedes ven, tiene una hipoacusia leve en los agudos para ambos oídos, con algún componente en los graves para el oído izquierdo. Y este fue el primer infarto laberíntico, ya vamos a ver por qué lo calificamos así, con un síndrome vestibular agudo y un compromiso, ustedes ven, muy importante del canal lateral izquierdo, con asimetría del 68% y sacádicos correctivos encubiertos y aparentes.
Quiero llamarles la atención sobre otro dato que se ve en este mismo impulso que le hicimos al paciente y que tiene un compromiso del canal posterior del mismo lado. Esto es importante para entender la fisiopatología. Tiempo después, el paciente hace un nuevo cuadro vestibular agudo y fíjense la dramática caída de la función vestibular ahora en ambos canales laterales y en prácticamente todos los canales verticales. Con lo cual, el paciente queda tras 2 cuadros vestibulares agudos con una falla vestibular bilateral. Por supuesto, tenía una ataxia. Los síntomas audiológicos, sin embargo, no habían progresado. Realiza 4 tratamientos de rehabilitación vestibular en 10 sesiones, y si bien la evolución es lenta, al momento persiste cierto grado de inestabilidad entre los giros cefálicos y ya sin mayores inconvenientes en la marcha, es decir, está compensado. Nuevamente el audiograma nos muestra esta pequeña caída en agudos, pero no tiene magnitud ni relación con la falla vestibular bilateral que les mostré. Este es un paciente con enfermedad de Fabry, diagnóstico que pudo hacerse gracias a sus antecedentes hereditarios, y fíjense que reúne gran parte de lo que es más frecuente en el Fabry, que es el dolor neuropático, por el que él consultó tantos años, la córnea verticillata, y lo que es muy importante y queremos destacar hoy, los síntomas neurotológicos, que están presentes en un 75% de los casos y que no son reconocidos como Fabry, tanto sea el vértigo, la pérdida auditiva, la presencia de ambos o la presencia de tinnitus solamente. También hay hipertrofia ventricular, que este paciente la tenía en forma leve, angioqueratoma, que son las lesiones en piel, disfunción del sudor, dolor abdominal y proteinúria. Si vamos a las manifestaciones neurotológicas, aquí tenemos cómo se pueden presentar: auditivas, vértigo, ambas o ninguna, y dentro de lo que son las pérdidas auditivas pueden ir desde una pérdida auditiva severa, que no es el caso la mayoría de las veces, a el compromiso de las frecuencias altas y el escotoma, que es lo más frecuente. Entonces, ¿a qué se debe esta clínica particular de este paciente? Bueno, si uno quisiera explicarlo a través de un componente vascular, vamos a recordar que la arteria cerebrosa inferior es una rama directa de la basilar y que genera la arteria vestibular anterior y la coclear y la arteria vestibular posterior, y de allí surgen los patrones vasculares de afectación del laberinto, que pueden ser una pérdida completa de la función coclear o vestibular, o de la función coclear si se afecta la arteria coclear, o del canal vestibular superior y lateral y las máculas otolíticas si se compromete la vestibular superior, o del utrículo y el canal posterior si se compromete la vestibular inferior. Sin embargo, como vimos, este paciente en el primer infarto laberíntico que tuvo comprometió el canal lateral y el canal posterior del mismo lado, sin compromiso auditivo. Y entonces esta es una lección que nos da la enfermedad de Fabry en neurotología, y que es que no tiene un patrón ni vascular ni neuropático. Fíjense, cuando uno quiere asociar la combinación de síntomas auditivos o los territorios arteriales, esto ocurre solamente en un 14% de los casos. En el 81% de los casos estos pacientes no tienen un patrón, y esto se debe a que se producen depósitos de glicosfingolípidos en forma aleatoria en el oído interno, que pueden dar básicamente cualquier manifestación.
Para quienes estén interesados en este tema, esta es nuestra publicación en Audiology Research, que es una revista de Open Access, donde pusimos nuestra experiencia en neurotología, en esta patología que es enfermedad de Fabry. Muchas gracias. Para terminar, tengo que decirles que esta es una enfermedad que tiene tratamiento y que en nuestro país también se puede diagnosticar en forma gratuita a través del programa que tenemos para diagnóstico de la enfermedad de Fabry. Buenas tardes a todos. Vamos a comentar el curso online de neurotología que está próximo a comenzar, el cual se va a dividir en 4 seminarios, de los cuales van a ser, uno puede optar por hacer un seminario y no necesariamente hacer el otro, pero si uno quisiera tener el curso, el certificado del curso completo, debería realizar los 4 seminarios. El seminario 1, que va a ser el que comienza el 13 de abril, si mal no recuerdo, es un seminario introductorio a la neurotología, por lo cual está dirigido para aquellas personas que recién se están iniciando en este tema. El mismo va a incluir la parte de diagnóstico, los síndromes vestibulares episódicos, agudos, que ha sido el tema central de nuestro webinar hoy, los síndromes vestibulares crónicos y algunas nociones básicas sobre tratamiento. Vamos al seminario 2, que va a comenzar el 11 de mayo. Esto ya forma parte del curso avanzado. Contanos un poco, Guillermo, entonces. En este seminario lo que se va a recorrer es toda la parte de oculomotricidad y vía vestíbulo-espinales, con los diferentes signos que uno se puede encontrar en este tipo de pacientes y la utilidad que tienen los diagnósticos diferenciales. Pasamos entonces al 3, que es el seminario del manejo del paciente con vértigo. Esto va a ser el 15 de junio, incluye una serie de temas controversiales, vértigo posicional atípico, de lo cual nuestro grupo acaba de publicar un paper, síndrome vestular agudo, que ha sido el tema de nuestro seminario hoy, mareo postural perceptual persistente. No sé si querés contarnos un poco de este tema del que te ocupaste vos, Guillermo. Sí, en este tema en particular vamos a hacer un pantallazo general de cuáles son los criterios diagnósticos actuales, en qué consiste la patología, cuál es la fisiopatología con las hipótesis actualmente en boga, y sobre todo nos vamos a detener en el manejo de este tipo de pacientes, que es bastante complejo. Finalmente vamos a ver compresión microvascular y los casos de nistagmus downbeat posicional. Y nuestro último seminario de este año es el seminario de tratamiento del vértigo. Vamos a hablar de un tema que hemos desarrollado a lo largo de muchos años, que es la relación entre ansiedad y vértigo. Y también vamos a contar con la doctora Lilian Frankel para hacer un paneo por una herramienta terapéutica básica, que es la rehabilitación vestibular. Y vamos a tratar extensamente la farmacología de las alteraciones en los movimientos oculares y del vértigo, que le voy a pedir a Guillermo que nos lo reseñe. Sí, en particular en el tratamiento farmacológico, lo que van a encontrar es una reseña tanto de todos los fármacos que se pueden utilizar, como de las patologías y los fármacos destinados a tratarlas, ¿sí? Van a tener 2 enfoques en este seminario cuando se hable de farmacología, desde el punto de vista farmacológico puramente y desde el punto de vista del manejo clínico del paciente. Bueno, esperamos entonces que abriendo el año con este webinar tan interesante que tuvimos hoy, podamos seguir en contacto a lo largo del año participando en nuestros cursos. Les agradecemos mucho y buenas noches. Buenas noches.